Pararme frente a la casa de mi infancia en Boise, después de 5 agotadores años en el extranjero, se sintió como una victoria absoluta. Soy Miranda, una mujer de 29 años que sacrificó toda su vida personal para salvar a su madre moribunda. Traje una maleta llena de regalos, junto con la creencia inquebrantable de que mis transferencias internacionales mensuales habían mantenido su corazón latiendo. Puse mi pesado equipaje en el porche familiar con una brillante sonrisa, mientras me preparaba para llamar a la puerta principal de madera y sorprender a mis padres. De repente la casa de al lado se abrió, revelando a una vieja vecina saliendo al jardín delantero. Su expresión inicial de leve sorpresa se transformó rápidamente en horror absoluto al reconocer mi rostro bajo la luz del porche. Se quedó completamente inmóvil en la acera, antes de pronunciar una verdad devastadora que instantáneamente hizo pedazos toda mi realidad. Me miró con profunda lástima, mezclada con total confusión, mientras pronunciaba las palabras más agonizantes que jamás había escuchado: tu madre falleció hace 5 años, y tu padre vendió la casa para mudarse poco después. ¿De verdad estás ahí parada sin saber absolutamente nada de lo que le pasó a tu propia familia? Esas palabras crueles resonaron en mi mente, mientras la horrible verdad comenzaba a calar por completo. Había vertido cada cheque de pago en un agujero negro de engaño, orquestado por el hombre en quien más confiaba. Mi padre mintió sistemáticamente sobre una enfermedad terminal para robar mi dinero, mientras enterraba a la mujer que me dio a luz. Bienvenidos a otra dramática historia en modo venganza, donde descubrimos los secretos familiares más oscuros. Por favor, suscríbanse al canal para compartir sus pensamientos, mientras se unen a mí para exponer la horrible verdad detrás de esta imperdonable traición de sangre. La pesada maleta se resbaló de mis dedos temblorosos para golpear el frío suelo de hormigón, mientras todo mi proceso cognitivo se apagaba por completo bajo el peso de la devastadora confirmación de Marta. Me quedé completamente paralizada en el porche, procesando los meticulosos detalles que ella proporcionó sobre un funeral apresuradamente arreglado que tuvo lugar hace media década. Ella describió una ceremonia tranquila, con apenas asistentes, antes de que papá inmediatamente pusiera la propiedad en el mercado para borrar todo rastro de nuestro pasado. Cada pieza de información que ella entregó se sintió como un golpe físico, desgarrando la ilusión meticulosamente elaborada en la que había estado viviendo durante mi tiempo en Europa. Mi mente me arrastró a través de innumerables llamadas telefónicas internacionales, donde papá construyó expertamente barreras impenetrables para evitar que hablara directamente con mamá. Él mantenía constantemente que su condición cardiovascular seguía siendo demasiado frágil para soportar la tensión emocional de las conversaciones a larga distancia con su única hija. Cada vez que le suplicaba escuchar su voz, aunque fuera por un breve momento, él afirmaba hábilmente que su dispositivo celular no funcionaba, o citaba estrictas órdenes médicas que prohibían cualquier excitación psicológica. La manipulación psicológica fue aún más profunda cada vez que solicitaba desesperadamente tiempo libre en el trabajo para volar de regreso a Boise y estar a su lado. Papá desplegaba inmediatamente viajes de culpa disfrazados de preocupación parental, insistiendo en que ella estaba entrando en fases críticas de tratamiento, donde las visitas estaban estrictamente prohibidas por la administración del hospital. Él me instaba continuamente a concentrarme por completo en mi avance profesional corporativo en el extranjero, prometiendo que él se encargaría de todas las abrumadoras cargas médicas si yo seguía brindando el apoyo financiero necesario. Arrastrar mi equipaje de regreso al coche de alquiler me permitió escapar del tranquilo vecindario suburbano que carraspeo ahora se sentía como un cementerio abandonado de mi propia ignorancia necia. Conduje mecánicamente hacia el centro de Boise, navegando por las calles familiares hasta que encontré un hotel discreto donde podía encerrarme de forma segura en una habitación. El ambiente estéril de la habitación de hotel desconocida no ofrecía consuelo, pero proporcionó el necesario aislamiento tranquilo para comenzar a desentrañar esta masiva red de engaño financiero. Me senté al borde del rígido colchón mientras encendía mi computadora portátil para acceder a mi portal bancario en línea seguro, con las manos cada vez más temblorosas. Tomó varios minutos agonizantes descargar sistemáticamente el historial de transacciones internacionales de 5 años, junto con las facturas médicas correspondientes que papá me había enviado rutinariamente por correo electrónico. Alinear los recibos digitales con la línea de tiempo precisa del apresurado funeral que Marta acababa de describir frente a la casa de mi infancia esa misma tarde, confirmó mis peores sospechas. Escanear los archivos adjuntos digitales que había enviado a lo largo de los años reveló inconsistencias sutiles en los membretes del hospital, que mis ojos confiados habían ignorado previamente.
La comprensión de que pasó horas alterando digitalmente documentos clínicos mientras su esposa yacía en una tumba, hizo que mi estómago se revolviera con intensas náuseas. Los números llamativos en la pantalla brillante confirmaron una verdad aterradora que erradicó por completo cualquier esperanza desesperada persistente sobre un posible malentendido. Mamá llevaba muerta 60 meses. Sin embargo, los exorbitantes fondos médicos destinados a sus tratamientos cardíacos especializados se habían recibido continuamente, sin una sola interrupción. Mirar el patrón metódico de retiros mensuales me hizo darme cuenta de que el hombre que me crió había instrumentalizado la muerte de su propia esposa para agotar sistemáticamente los ahorros de toda mi vida durante media década. Cotejar las fechas de sus súplicas financieras más urgentes con la realidad de que ella ya estaba enterrada bajo tierra en esos mismos momentos, se sintió completamente surrealista. La magnitud del engaño requería un nivel de frío cálculo que destruyó por completo la imagen del padre amoroso que creía conocer. Había fabricado conversaciones enteras con una mujer fallecida, solo para mantener las transferencias internacionales fluyendo hacia sus cuentas. Rastrear los números de ruta adjuntos a cada transferencia saliente verificó el destino de mi salario europeo ganado con tanto esfuerzo. Los fondos habían aterrizado consistentemente en su cuenta corriente principal, antes de desaparecer en un vacío financiero desconocido que ahora necesitaba descubrir. Resopla categorizar las reclamaciones médicas fraudulentas en una carpeta digital separada me preparó para usar sus propias pruebas fabricadas y exponer toda la operación. Un día, después de la devastadora conmoción en el viejo vecindario suburbano, finalmente comencé a tomar medidas decisivas. Reunirme con mi mejor amiga, Chloe, en una cafetería aislada proporcionó el ancla emocional necesaria que desesperadamente necesitaba, antes de iniciar una brutal guerra legal contra mi propia sangre. Ella escuchó en silencio, mientras sujetaba mis manos temblorosas al otro lado de la mesa para ayudarme a estabilizar por completo mi fracturado estado mental. Contar con su apoyo inquebrantable me impidió tomar decisiones impulsivas que podrían haber puesto en peligro mi próxima confrontación. Una vez que mi respiración volvió a un ritmo normal, le agradecí el crucial apoyo psicológico, procediendo inmediatamente a la siguiente fase de mi plan. Dejando atrás el tranquilo café, conduje directamente al distrito financiero del centro para contratar oficialmente a mi abogado, Ryan, para que rastreara cada rastro de dinero que había transferido. Firmar los documentos vinculantes de representación legal lo autorizó a iniciar inmediatamente una investigación forense exhaustiva sobre los extensos registros financieros que había recopilado la noche anterior. Sentarme en la estéril sala de espera se sintió como una eternidad, mientras él cotejaba meticulosamente mis extractos bancarios con las bases de datos del Registro Regional de Propiedades. Varias horas intensas después, me llamó de nuevo a su oficina privada para revisar los hallazgos iniciales que demolieron por completo cualquier ilusión restante sobre mi familia. Ryan golpeó con fuerza su dedo índice contra la gruesa pila de expedientes financieros impresos, esparcidos sobre su enorme escritorio, mientras entregaba la dura verdad: tu dinero no fue absolutamente utilizado para pagar ninguna factura médica. Porque fue desviado sistemáticamente para pagar la hipoteca de otra propiedad inmobiliaria. Él rastreó meticulosamente los complejos números de ruta digitales para revelar que los fondos nunca permanecieron en la cuenta corriente principal de papá por más de 48 horas. Una porción significativa fue consistentemente canalizada a una cuenta conjunta recién establecida, mientras que los miles restantes fueron directamente transferidos a una destacada compañía de préstamos hipotecarios. El destino final de mis transferencias internacionales robadas apuntaba directamente hacia una costosa villa residencial, escondida detrás de altos árboles en los prósperos suburbios del norte. Miré intensamente la dirección residencial resaltada, impresa en el extracto bancario oficial, mientras sentía una ola fría de absoluta determinación recorriendo todo mi cuerpo. Dame la dirección exacta, porque necesito ver con mis propios ojos dónde fue a parar todo mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Ryan deslizó silenciosamente el documento resaltado sobre el escritorio, permitiéndome memorizar las coordenadas específicas de la lujosa propiedad construida sobre mis sacrificios personales. Salí de la oficina legal con un único objetivo enfocado, que impulsaba mis acciones mientras conducía mi coche de alquiler por las sinuosas calles suburbanas. El vecindario circundante se transformó gradualmente de casas estándar en una comunidad residencial altamente exclusiva, que claramente requería un ingreso dual masivo para mantener. Estacionar mi vehículo a una distancia segura de la extensa propiedad me permitió observar discretamente el jardín delantero sin atraer ninguna atención no deseada.
Bajé un poco la ventanilla para dejar que el aire fresco de la tarde enfriara mi rostro ardiente, mientras mantenía mis ojos completamente fijos en la enorme puerta principal de madera. Agarré el volante de cuero con fuerza cuando papá salió repentinamente de la casa para pararse cómodamente en el césped delantero perfectamente cuidado. Le seguía de cerca su segunda esposa, Teresa, quien amorosamente le rodeó la cintura con sus brazos en una nauseabunda muestra de felicidad doméstica. Ver al hombre que había vaciado sin piedad mis cuentas bancarias disfrutando de una tarde tranquila se sintió como un cuchillo físico retorciéndose profundamente en mi pecho. La pura audacia de su cómodo estilo de vida erradicó por completo cualquier duda persistente que pudiera haber albergado sobre destruir la falsa realidad que él había construido con tanto cuidado. Un niño pequeño que parecía tener exactamente 6 años, salió corriendo repentinamente de la casa para perseguir alegremente una pelota colorida a través de la hierba verde. Papá inmediatamente tomó al niño que reía en sus brazos, mientras Teresa sonreía cálidamente ante la dinámica familiar perfecta que se desarrollaba justo frente a mi posición oculta. Ver a ese niño enérgico saltando juguetonamente por el patio desencadenó una escalofriante pregunta lógica que paralizó por completo mi procesamiento cognitivo durante varios largos segundos. Si mamá falleció exactamente hace 5 años, entonces, ¿por qué este niño enérgico está parado allí? ¿Con esa edad específica? Calcular la línea de tiempo biológica me obligó a confrontar una capa completamente nueva de traición que se extendía mucho más allá del simple robo financiero. Esa mañana de fin de semana, exactamente a las 8, su vehículo finalmente salió del largo camino de entrada de hormigón, dirigiéndose hacia la intersección residencial principal. Esperar hasta que su coche desapareciera por completo de mi vista me dio la oportunidad perfecta para atacar sin su interferencia inmediata. Resopla salir de mi coche de alquiler oculto me permitió marchar directamente por los impecables escalones de hormigón delantero con un propósito inquebrantable. Presionar el botón brillante del timbre inició la tan esperada confrontación directa con la mujer que actualmente estaba gastando los ahorros de mi vida robados. Teresa abrió cautelosamente la pesada puerta principal, mientras mostraba una postura inmediatamente defensiva hacia una extraña inesperada que invadía su tranquila propiedad. Ella cruzó los brazos protectoramente mientras intentaba evadir rápidamente mis preguntas directas iniciales sobre los orígenes financieros de su lujosa residencia. Sus maniobras evasivas solo confirmaron mis sospechas con respecto a su completa dependencia del hombre que había vaciado sin piedad mis cuentas bancarias en el extranjero. Preguntarle sin rodeos sobre los pagos mensuales de la hipoteca la hizo tropezar con sus palabras, mientras intentaba cerrar la pesada puerta. Ella exigió con altivez saber mi identidad, mientras amenazaba con llamar a las autoridades locales para que me sacaran de su impecable porche delantero. Elegir no enzarzarme en discusiones verbales inútiles me impulsó a simplemente sacar un extracto bancario resaltado del bolsillo de mi abrigo oscuro. Desplegar el documento oficial reveló una transacción de pago de hipoteca específica, que coincidía con la cantidad exacta de transferencia internacional que había enviado recientemente desde Europa. Sostuve el papel increíblemente firme para que ella pudiera leer claramente los números de ruta que conectaban mi salario europeo directamente con su dirección actual. Señalar directamente la fecha impresa demostró que los fondos que pagaban su lujoso estilo de vida llegaron exactamente 48 horas después de mis depósitos. Presentar esta irrefutable evidencia financiera hizo que Teresa retrocediera físicamente con absoluto terror, mientras su fachada de confianza se hacía añicos por completo en pedazos irregulares. Ella intentó desesperadamente probar su completa ignorancia con respecto a la fuente de financiación ilícita, mientras tropezaba con sus explicaciones verbales cada vez más en pánico. Observar sus ojos moverse salvajemente sobre los números impresos demostró que ella nunca se había cuestionado de dónde provenía el flujo interminable de dinero. Sus frenéticos intentos de distanciarse del innegable fraude financiero expusieron accidentalmente una pieza crucial de información concerniente a la línea de tiempo histórica. Teresa afirmó frenéticamente que el hombre con quien se casó le había prometido explícitamente que todas las obligaciones familiares anteriores estaban completamente finalizadas hace varios años. Ella insistió desesperadamente en que él le había asegurado verbalmente que su vida anterior había terminado por completo antes de que compraran esta costosa propiedad suburbana. Ella dio otro paso nervioso hacia atrás en el espacioso vestíbulo, mientras su voz temblaba incontrolablemente bajo el peso de la innegable evidencia documental. No sé de qué hablas, porque él me dijo que todo estaba completamente resuelto después de que tu madre falleció.
Ver su expresión facial aterrorizada confirmó que ella creía genuinamente la narrativa fabricada que él había construido para ocultar sus crímenes financieros en curso. Doblé con calma el extracto bancario oficial antes de volver a guardarlo en el bolsillo de mi abrigo, mientras mantenía un contacto visual directo y penetrante con ella. Eso es correcto, porque mi madre falleció, pero sus fondos médicos han fluido continuamente hacia esta casa cada mes. Escucharla confirmar explícitamente la línea de tiempo me hizo darme cuenta instantáneamente de que ella poseía pleno conocimiento con respecto a la muerte real de mi progenitora fallecida. Sin embargo, su genuina conmoción ante los extractos bancarios demostró que ella permanecía completamente ajena al engaño médico de 5 años dirigido a mis cuentas bancarias. Descubrir su ignorancia con respecto a las transferencias bancarias internacionales en curso de repente hizo que toda esta situación engañosa fuera significativamente más compleja de lo que originalmente asumí. El hombre que me crió había logrado manipular con éxito a sus 2 familias separadas, mientras financiaba una con el inmenso dolor de la otra. El resopla mantuvo a Teresa completamente aislada de sus realidades financieras criminales, mientras ordeñaba simultáneamente mi lealtad familiar para mantener su lujoso estilo de vida suburbano. Dejar a Teresa completamente paralizada de miedo en su propia puerta proporcionó la confirmación necesaria para proceder con la siguiente fase crítica de mi investigación. Regresar a mi vehículo alquilado se sentía completamente diferente ahora que comprendía por completo el alcance sociópata de su intrincada red de mentiras. Ponerte al volante solidificó mi decisión final de destruir por completo la falsa realidad que había construido usando mi dinero robado durante los últimos 5 años. A la mañana siguiente temprano, dentro de la tranquila oficina legal, la horrible verdad definitiva finalmente fue descubierta por completo. Ryan logró identificar la instalación médica regional exacta responsable de almacenar los archivos históricos de pacientes relacionados con mi progenitora fallecida. Utilizar los documentos de autorización legal completos que firmé previamente le permitió navegar los estrictos protocolos burocráticos de privacidad que rigen la información de salud. Él ejecutó sistemáticamente las solicitudes legales formales necesarias para extraer a la fuerza los expedientes clínicos sin editar directamente de la base de datos del hospital. Extender los documentos oficiales fuertemente sellados sobre el pulido escritorio de madera nos permitió comenzar a examinar los innegables hechos médicos. Analizar la progresión cronológica de la línea de tiempo médica expuso instantáneamente los masivos defectos estructurales dentro de la narrativa fabricada. Leer las conclusiones resaltadas del médico forense confirmó inmediatamente la causa fisiológica precisa responsable de terminar con su vida. El informe oficial de la autopsia declaró explícitamente que sufrió un infarto agudo de miocardio masivo, lo que llevó a una insuficiencia cardíaca catastrófica súbita. Revisar su historial médico previo reveló una condición cardiovascular preexistente documentada, lo que la hacía particularmente vulnerable al estrés fisiológico extremo y repentino. La pieza más crucial de evidencia documental surgió de la ausencia completa de cualquier documentación médica posterior a esa fecha específica. Escudriñar la base de datos de facturación hospitalaria completa demostró que no había absolutamente 0 facturas que indicaran tratamientos continuos a largo plazo durante los 60 meses siguientes. Los registros digitales se aplanaron esencialmente inmediatamente después de la emisión del certificado de defunción oficial, terminando todas las interacciones hospitalarias legítimas. Ryan deslizó con fuerza el informe médico autenticado sobre la superficie lisa de la mesa para asegurarse de que yo pudiera leer las conclusiones finales. Tu madre sufrió una muerte increíblemente repentina, causada directamente por un infarto agudo de miocardio severo. Además, no hay absolutamente ninguna factura de tratamiento a largo plazo en ninguna parte de estos archivos durante los últimos 5 años. Profundizar en los registros de comunicación externa adjuntos al expediente del hospital reveló otra capa profundamente perturbadora de manipulación financiera calculada. Ryan descubrió pruebas documentadas que mostraban que papá había enviado deliberadamente actualizaciones de estado falsificadas a varias entidades de seguros externas inmediatamente después del evento cardíaco fatal. Él informó activamente al mundo exterior que su esposa permanecía completamente viva, mientras requería continuas y costosas intervenciones médicas para sobrevivir. Mantener esta elaborada ilusión le permitió recibir consistentemente las transferencias bancarias internacionales sin activar ningún sistema automatizado de detección de fraude financiero. Falsificar actualizaciones oficiales con respecto a sus signos vitales demostró una intención criminal metódica, diseñada específicamente para mantener el flujo de ingresos ininterrumpido. Él esencialmente creó un fantasma digital de su esposa fallecida,
puramente con el propósito de maximizar sus ganancias financieras ilícitas. Ver las marcas de tiempo cronológicas que probaban su presencia física en el hospital durante sus últimos momentos destrozó por completo mi autocontrol emocional restante. Papá estuvo físicamente presente dentro de la sala de emergencias la noche exacta en que ella falleció, sabiendo precisamente lo que le pasó a su corazón fallido. Presenciar sus últimos momentos no invocó ningún dolor genuino, sino que inspiró una estrategia a sangre fría para explotar su trágico fallecimiento. Él instrumentalizó cruelmente la devastadora pérdida de su propia cónyuge para construir una narrativa ficticia altamente rentable, dirigida a mi profunda lealtad filial. Él no solo traicionó la confianza fundamental de toda nuestra familia, sino que transformó su silencioso fallecimiento en una perfecta máquina generadora de ingresos. Explotar a la hija biológica trabajando exhaustivamente en el extranjero demostró un nivel de codicia sociópata, que desafía por completo cualquier comprensión humana racional. El resopla utilizó mi profunda culpa con respecto a mi ausencia física para extraer continuamente las máximas contribuciones financieras sin enfrentar ningún escrutinio directo. Los documentos probaron que él se paró sobre su cuerpo sin vida, mientras calculaba simultáneamente exactamente cuánto efectivo podía extraer de mis cuentas bancarias en el extranjero. Transformar una tragedia familiar sagrada en una empresa comercial lucrativa y continua cruzó una frontera moral que nunca podría ser perdonada. Agarré el certificado de defunción sellado increíblemente fuerte, mientras sentía una oleada ardiente de rabia absoluta irradiando a través de todo mi sistema nervioso. Él estuvo físicamente presente dentro de la habitación del hospital en el momento exacto en que ella dio su último aliento. Él usó deliberadamente esa muerte trágica específica para explotarme sin piedad por dinero durante media década. Procesar la magnitud de este abuso psicológico extinguió permanentemente cualquier afecto familiar persistente que pudiera haber conservado por el hombre. Resopla el innegable rastro de papel que detallaba su explotación calculada proporcionó la munición legal exacta requerida para desmantelar por completo su cómoda existencia suburbana. Asegurar estos archivos médicos autenticados garantizó que él nunca podría negar con éxito su participación directa en esta masiva estafa financiera. Exactamente 2 semanas después de volver a pisar Idaho, finalmente comencé a cerrar completamente la red legal. Ryan construyó sistemáticamente un tablero de pruebas cronológico altamente detallado, documentando cada actividad fraudulenta durante la última media década. La horrible línea de tiempo comenzó oficialmente durante el primer año, marcando el periodo exacto en que mamá realmente falleció. Papá explotó inmediatamente su muerte repentina, liquidando apresuradamente nuestra casa familiar de la infancia para borrar por completo su vida pasada. Asegurar los registros de transacciones inmobiliarias demostró que él obtuvo un pago masivo de suma global inmediatamente después de su silencioso funeral. Vender la propiedad sin notificar a su propia hija demostró un escalofriante nivel de aislamiento premeditado, destinado a proteger su lucrativo secreto. Al entrar en el segundo año, él inició activamente su campaña de manipulación psicológica, enviándome consistentemente por correo electrónico documentos hospitalarios fuertemente falsificados. Él alteró meticulosamente los membretes clínicos para mantener la devastadora ilusión de su salud deteriorada que requería costosos tratamientos cardíacos continuos. Progresando al tercer año, los registros financieros probaron que él desvió sistemáticamente mis transferencias internacionales a varias cuentas secundarias ocultas. Él esencialmente lavó los pagos del extranjero pasándolos por múltiples cooperativas de crédito regionales antes de autorizar cualquier gasto personal final. Al entrar en el cuarto año, él utilizó con confianza esos fondos robados acumulados para comprar esa lujosa propiedad suburbana para su nueva familia secreta. Asegurar la lujosa villa suburbana requirió un pago inicial sustancial, generado casi en su totalidad a través de su continua extorsión emocional dirigida a mis cuentas bancarias. El quinto año finalmente proporcionó la prueba absoluta e irrefutable requerida para destruir por completo su realidad ficticia cuidadosamente construida. Había transferido continuamente enormes cantidades de mi salario europeo a sus cuentas bancarias, basándome enteramente en esas emergencias médicas completamente fabricadas. Examinar el innegable rastro de papel demostró un patrón implacable de engaño calculado, diseñado específicamente para agotar mis finanzas personales sin piedad alguna. Cada recibo falsificado que representaba una cita de cardiología falsa se correlacionaba directamente con un retiro masivo que financiaba su opulento estilo de vida suburbano. Leer sus mensajes de texto manipuladores,
suplicando fondos para cirugías de emergencia mientras él compraba simultáneamente bienes domésticos de primera calidad, me disgustó más allá de toda medida racional. Documentar esta línea de tiempo sostenida de robo transformó mi devastación emocional inicial en un enfoque increíblemente nítido, completamente dedicado a buscar justicia. Ryan redactó rápidamente una petición legal de emergencia que requería que el sistema judicial regional implementara inmediatamente estrictas medidas de preservación de activos. Presentar estas urgentes órdenes judiciales impidió efectivamente que el hombre que me crió liquidara o transfiriera legalmente cualquiera de sus propiedades inmobiliarias actuales. El equipo legal envió simultáneamente cartas de notificación formales a todas las instituciones financieras relevantes con respecto a la masiva disputa monetaria en curso. Imponer estas repentinas restricciones bancarias prácticamente paralizó sus operaciones diarias, cortando por completo su acceso a la riqueza robada. Entregar estas notificaciones legales directamente a sus representantes bancarios personales garantizó que experimentaría una repentina y aterradora congelación de todas las líneas de crédito disponibles. Esencialmente lo atrapamos dentro de la misma prisión financiera que él había construido sin piedad usando mis salarios robados del extranjero. Revisar la extensa colección de comunicaciones digitales falsificadas llevó a Ryan a determinar oficialmente la presencia de graves elementos criminales. Él identificó explícitamente múltiples acciones que mostraban características claras consistentes con fraude electrónico federal que cruzaba fronteras internacionales. Utilizar servidores de correo electrónico para transmitir documentos médicos falsificados a través de líneas internacionales violó numerosas y estrictas leyes financieras federales. Compilar las facturas médicas falsificadas junto con los recibos de transferencia bancaria creó un expediente impenetrable destinado a las autoridades investigadoras competentes. Preparamos meticulosamente los documentos de informe final para garantizar que enfrentaría graves consecuencias institucionales más allá de una simple demanda civil. Proporcionar esta prueba innegable a los fiscales federales eliminaría efectivamente su capacidad de esconderse detrás de la fachada de un viudo afligido. Ryan rodeó con fuerza el marcador cronológico final usando un bolígrafo rojo brillante antes de deslizar la línea de tiempo completada sobre el escritorio. Él me miró a los ojos, proyectando una absoluta confianza profesional con respecto a la inminente destrucción legal de mi progenitor engañoso. Tenemos 5 capas distintas de evidencia innegable, que corresponden perfectamente a los 5 años de engaño. La trampa está completamente tendida, porque el tribunal pronto emitirá la orden de preservación de activos de emergencia. Asentí lentamente mientras organizaba metódicamente la pesada pila de documentos legales en mi maletín de cuero oscuro. Asegurar el cierre de mi bolso se sintió como cerrar la tapa de los falsos recuerdos de la infancia que una vez atesoré. Finalmente es hora de que pague caro por cada centavo construido sobre esta montaña de mentiras. El viernes por la tarde, dentro de un café local completamente desierto, proporcionó el campo de batalla apartado perfecto para nuestra confrontación final e inevitable. Me senté directamente frente a papá, mientras observaba su postura notablemente relajada, que demostraba una confianza absoluta con respecto a su situación actual. Él sorbió con calma su café tostado oscuro, mientras creía genuinamente que mi repentina reaparición solo implicaba algunas discrepancias contables menores. Su expresión facial compuesta indicaba una completa subestimación de la masiva destrucción legal que se acercaba rápidamente a su realidad cuidadosamente protegida. Negándome a entablar trivialidades inútiles, abrí en silencio mi maletín de cuero antes de extraer la gruesa pila de documentos incriminatorios. En lugar de decir una sola palabra para romper el tenso silencio, elegí dejar que el papeleo comunicara mi ira. Coloqué metódicamente el certificado de defunción oficial sellado sobre la mesa de madera, directamente al lado de su humeante taza de cerámica. Después de esa devastadora pieza de evidencia, coloqué precisamente los historiales de transferencias internacionales junto con las facturas médicas falsificadas. El documento final que llegó a la mesa presentaba los acuerdos de compra de la propiedad, detallando explícitamente la financiación ilícita de su villa suburbana. Observar cómo su actitud confiada se evaporaba instantáneamente reveló el momento exacto en que sus funciones cognitivas finalmente procesaron la magnitud de su exposición. Resopla sus ojos se movieron frenéticamente por la innegable prueba cronológica, vinculando sus tragedias fabricadas directamente con la adquisición de su lujosa propiedad inmobiliaria. Rastrear sus dedos temblorosos sobre la firma en el informe del forense demostró su incapacidad para escapar de sus propios pecados documentados. Él intentó formular una oración coherente varias veces,
antes de darse cuenta de la inutilidad absoluta de sus tácticas manipuladoras típicas. Al darse cuenta de la absoluta futilidad de cualquier engaño adicional, bajó lentamente su pesada cabeza hacia los papeles legales esparcidos. El hombre que orquestó con éxito media década de abuso psicológico permaneció completamente sin palabras, mientras enfrentaba sus innegables crímenes financieros. Papá miró fijamente los registros oficiales de mortalidad, mientras todo su rostro se ponía completamente pálido bajo la iluminación fluorescente del café. Debes escuchar mi explicación primero, porque la situación es completamente diferente de lo que actualmente piensas. Su patético intento de vocalizar una defensa fue abruptamente interrumpido por el enérgico vaivén de las puertas de entrada de cristal. Teresa irrumpió furiosamente en el tranquilo establecimiento, mientras aferraba varias notificaciones oficiales que aparentemente acababa de recoger de su buzón. Teresa Resopla marchó agresivamente más allá del mostrador vacío del barista, mientras enfocaba su intensa ira directamente hacia el hombre con quien se casó. Ella había experimentado recientemente la aterradora realidad de que sus tarjetas de crédito premium fueran rechazadas en múltiples mostradores de pago de comercios locales. Recibir notificaciones formales con respecto a la inminente congelación de activos había neutralizado efectivamente su capacidad para acceder a cualquier fondo de supervivencia de emergencia. A su repentina parálisis financiera se sumaba una carta legal certificada que describía explícitamente la disputa de propiedad en curso. Acercarse a nuestra mesa de la esquina le permitió notar inmediatamente la extensa colección de registros bancarios que verificaban mis acusaciones anteriores. Ella exigió en voz alta una explicación inmediata con respecto a las inminentes demandas civiles que amenazaban con dejarla completamente sin hogar para el próximo mes. Mirar el innegable rastro de papel que probaba los orígenes robados de su cómodo estilo de vida destrozó por completo sus lealtades restantes. Bajar la vista hacia la evidencia irrefutable que validaba mis advertencias anteriores extinguió cualquier duda restante con respecto a sus patrones de comportamiento sociopáticos. Ella finalmente comprendió la aterradora verdad con respecto a su propio estatus como simplemente otro peón manipulado dentro de su elaborado esquema criminal. Negarse a asociarse con un barco financiero que se hundía la impulsó a iniciar una estrategia de salida inmediata para protegerse. Teresa arrojó con fuerza su tarjeta de crédito de plástico permanentemente inhabilitada directamente sobre la pila dispersa de documentos médicos falsificados. Engañaste absolutamente a todos a tu alrededor. Esa casa está actualmente bajo una severa disputa legal. Así que mi hijo y yo no nos quedaremos a pagar por tus acciones. Ella le dio la espalda a su esposo, sin ofrecer una pizca de simpatía ni ninguna oportunidad de reconciliación. Verla salir furiosa del edificio esencialmente señaló el colapso total de la familia artificial que él había comprado sin piedad. Papá se sentó completamente paralizado en su silla, mientras presenciaba la evaporación instantánea de su paraíso suburbano cuidadosamente estructurado. Él había cambiado sin piedad a su hija biológica por una nueva existencia lujosa que se estaba desintegrando en polvo sin valor. La inminente investigación federal por fraude garantizó que perdería sistemáticamente cada activo que había acumulado a través de su engaño. Resopla dejarlo solo con su papeleo incriminatorio proporcionó una conclusión increíblemente satisfactoria a mis extensos esfuerzos de investigación. Recogí suavemente mi maletín vacío antes de salir a la luz menguante del atardecer para finalmente reclamar mi propio futuro. El primer mes de invierno de ese año comenzó oficialmente con una serie interminable de llamadas telefónicas desesperadas, que sonaban continuamente en mi tranquilo apartamento temporal. Observar cómo la identificación de llamadas de papá parpadeaba repetidamente en la pantalla brillante me impulsó a bloquear permanentemente su contacto entrante, sin un solo momento de vacilación. Delegar autoridad legal absoluta a Arayan permitió al equipo legal especializado perseguir agresivamente la recuperación total de mis activos robados sin requerir mi participación emocional directa. Establecer esta barrera de comunicación impenetrable selló oficialmente su destino final, enfrentar las severas consecuencias judiciales relacionadas con su fraude financiero completamente solo. Negarme a considerar sus patéticas disculpas vocales eliminó efectivamente su capacidad de manipular mi empatía de nuevo. La intensa furia financiera que inicialmente impulsó mis rápidas acciones investigativas comenzó a retroceder lentamente al fondo de mi exhausta conciencia psicológica. Un dolor emocional profundamente más profundo tomó su lugar con fuerza, mientras la terrible realidad de mi tiempo perdido finalmente aplastaba mi espíritu resiliente. Reconocer que su elaborado engaño me robó intencionalmente la crucial oportunidad de despedirme adecuadamente de mamá,
siguió siendo su crimen más imperdonable. 5 años enteros de precioso tiempo matutino habían sido violentamente robados de mi vida, únicamente para mantener su lucrativa fantasía suburbana junto a su nueva familia. Él instrumentalizó deliberadamente mi distancia geográfica para asegurarse de que yo permaneciera completamente ignorante con respecto a su repentino fallecimiento. Navegar mi vehículo de alquiler por las calles suburbanas cada vez más frías me dirigió hacia el cementerio local aislado, que guardaba la última pieza faltante de mi historia destrozada. Al salir al viento invernal penetrante, forcé mis pesadas botas a caminar firmemente sobre la hierba cubierta de escarcha, hacia su parcela de entierro específicamente designada. Cada paso dado a través de ese tranquilo terreno conmemorativo se sintió como intentar cerrar físicamente el masivo vacío temporal que me separaba de su trágica partida. Acercarme a la fría lápida de granito finalmente me permitió pararme directamente frente a la progenitora que había cruzado un océano masivo intentando salvar. Leer su nombre completamente grabado, tallado profundamente en el marcador de mármol pulido, confirmó la finalidad absoluta de su ausencia terrenal. Arrodillándome suavemente sobre la tierra congelada, coloqué cuidadosamente un hermoso ramo de lirios blancos frescos directamente sobre la superficie de piedra grabada, marcando su lugar de descanso final. Susurrar mis despedidas profundamente tardías al tranquilo aire de la tarde cerró oficialmente el cruel viaje cíclico que se extendía desde mi esperanzadora partida europea hasta esta resolución increíblemente trágica. Liberar la enorme carga de mi culpa fabricada proporcionó una oleada inesperada de inmenso alivio psicológico, que se extendió completamente por mi cuerpo físico. Dar la espalda a la tumba me permitió romper por completo las cadenas biológicas tóxicas que me anclaban a un progenitor sociópata que me veía solo como una fuente de ingresos. Caminar de regreso a mi vehículo en espera representó el comienzo oficial de una existencia completamente reconstruida, permanentemente limpia de su traición parasitaria. Encender el motor de encendido se sintió como liberarse de una prisión emocional sofocante, diseñada para consumir todo mi futuro. Pararme en silencio ante la tumba de mi madre fallecida me obligó a reconocer una verdad notablemente amarga con respecto a la naturaleza fundamental de las relaciones humanas. Resopla compartir lazos sanguíneos biológicos nunca debería funcionar como un escudo impenetrable utilizado para excusar horribles traiciones manipuladoras perpetradas por parientes de confianza. Practicar una piedad filial ciega, sin requerir ninguna verificación fáctica, transforma fácilmente a los hijos devotos en herramientas financieras convenientes, alimentando la codicia insaciable de otra persona. Establecer límites financieros rígidos, mientras se utiliza el sistema de justicia para protegerse contra la explotación familiar, no te convierte en un individuo egoísta. Enfrentar verdades devastadoras, en lugar de aceptar ilusiones reconfortantes, sigue siendo el requisito último para mantener tu integridad psicológica fundamental durante tiempos de crisis extrema. A veces ejecutar una separación absolutamente permanente de miembros de la familia tóxicos proporciona el único camino legítimo hacia la preservación de tu propia dignidad personal en el futuro. Muchas gracias por acompañarme a través de este viaje increíblemente doloroso hasta el último y agonizante momento. ¿Cuáles son sus pensamientos personales con respecto a las acciones decisivas finales tomadas por Miranda para protegerse contra este engaño masivo? ¿Cómo manejarían prácticamente el descubrimiento de una traición tan horrible perpetrada por su propio progenitor? Por favor, dejen un comentario a continuación compartiendo sus perspectivas específicas con respecto a esta manipulación familiar imperdonable.